gracias por haber venido. Hernán es de Faustino González. Faustino González, perdón, pertenece a la prosa del amigo Belú. Pero no quiero que el amigo Juan Pablo... ¿Qué cambio Bueno, le No metió? estoy intentando usurpar ningún lugar, ninguna representación. Bueno, pero por ahí hay alguna unión de cara a No las se aliaron, ¿no? elecciones. Ustedes Me quieren robar los avales ya. como- Mirá, primero te agradezco la invitación, Quique, Chino, Hernán, muchísimas gracias por permitirme participar y explicarle un poco a los socios qué es lo que está pasando en el club de acuerdo a nuestra óptica. Como quisiste decir, lo sé, represento al movimiento, en esta instancia al movimiento Faustino González, un grupo de personas, de socios, inquietos por la realidad del club y que tiene ansias de participar en la vida política, social, institucional desde hace varios años. Y que bueno, al igual que los amigos que me acompañan acá en la mesa, estamos muy preocupados por cómo vemos la realidad del club. Una realidad que hace eclosión desde mucho antes del domingo pasado, porque si bien no solo que no desdeñamos la importancia de lo deportivo, que es capital en el análisis de la realidad de Newell's, lo que nos parece es que es mucho más profundo, es realmente lo deportivo una consecuencia que torna visible un desmanejo y un desmadre institucional, social, financiero, que, como te dije, repercute en lo deportivo, pero pasa principalmente por otras aristas. Hay una forma de conducir el club que para nosotros está agotada, el personalismo, la forma de manejar, de tomar las decisiones, el hacer razón, el no escuchar opiniones distintas, y nosotros vamos por un cambio. Respecto de lo que le planteaste a Daniel, sería posibilidades, bueno, siempre hay charlas. Lo que rescato como positivo es que esto ha desencadenado un deseo de participar en el socio, en el hincha, que no era tan común en la política newellista por razones obvias que sabemos lo que pasó durante muchos años en el club. Por lo tanto, bienvenido sea lo que está pasando en el ámbito institucional. Juan Pablo Belungui, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? También agradecerles la invitación. Como decía Daniel, como decía Hernán, nos encuentra un momento de crisis que desde Pertenencia Leprosa no entendemos que sea institucional, sino de conducción institucional. Hay un modo de conducir Newell's que se encuentra agotado, el modo de 3 o 4 dirigentes encerrados en una oficina. No lo queremos de esa manera, esto se pensó como una transición. Lamentablemente en el año 2012 no se pudo llevar a cabo un acto eleccionario como tal, sino una transición democrática únicamente. Eso impidió algo que es fundamental en la vida institucional de cualquier asociación civil, que quienes comandan dicha asociación tengan la legitimidad que solo da el voto. Pertenencia Leprosa para este acto eleccionario, que después charlaremos, vamos a adelantar y vamos a hacer lo posible porque se lleve a cabo de manera transparente, tiene como objetivo y se compromete con el socio a garantizarle su derecho a elegir un presidente de Newell's, cosa que en los cánones de la normalidad no se da hace más de 25 años. Entonces, tenemos que empezar a pensar y apuntar los cañones a eso, elecciones democráticas, transparentes y bajo cánones de legalidad y como marca el estatuto. Después de lo que pasó el domingo, al oficialismo no le quedó otra que hacer el adelantamiento de elecciones, tal cual la propuesta de la mayoría de ustedes. Bueno, creo que ahí hay una alteración del orden de los valores. Acá la propuesta vino de parte del oficialismo. La reunión no se hizo ni en mi casa, ni en la de Hernán, ni en la del señor Belungui, se hizo en el club. Los que decidieron llamar han sido los dirigentes del club. Por lo tanto, los que evidentemente se encuentran en una situación de difícil salida son ellos. Nosotros, en este caso nosotros, 13 agrupaciones, pero también las otras agrupaciones que participaron en esa reunión, que fueron la gente de... Van a estar el jueves que viene aquí. Ellos tuvimos una posición común. Esta posición es respaldar la institucionalidad de Newell's. Quiero decirle a los socios, y en este caso a ustedes dos también, que nosotros no podemos certificar que vaya a haber elecciones anticipadas, porque nosotros no disponemos del acta de llamado a la asamblea. Nosotros simplemente tenemos una comunicación del club. Firmada por el secretario, por Pablo Morzano. Inicialada por el secretario, que establece que se van a llamar para modificar puntos pertinentes.
desde ya que nosotros desconocemos lo que son los puntos pertinentes. Como bien dice Daniel, el órgano soberano de toda asociación civil asamblea. es la Asamblea Extraordinaria. Sin dudas. No es quien la comisión directiva, como tal vez decía en ese acta, quien decide adelantar elecciones. La comisión directiva solo tiene la potestad por estatuto de llamar a una asamblea extraordinaria que como órgano soberano decida adelantar las Y elecciones. en esa asamblea extraordinaria se van a tratar puntos que tienen que ver con el estatuto para Un poder orden del realizar... día, un orden del día al cual debemos ceñirnos y no debemos salirnos de ese orden, porque si no es viciosa de nulidad ese acta de asamblea. Entonces hay que atenerse a un orden del día que probablemente sí sea concertado, y en esto, como bien dijo Daniel, es decisión de la comisión directiva llamar y decisión política de las agrupaciones acompañar ese llamado estableciendo un orden del día para poder fijar una fecha de elecciones y articular lo necesario para que se lleven a cabo. Permitime agregar algo sobre el particular. Mira, charlamos recién fuera de cámara lo siguiente. Le pedimos a la comisión directiva, instamos a que, así como convocó a las agrupaciones el lunes pasado, tenga también la grandeza de convocarnos a la hora de establecer la puntualización del orden del día de la Los temas a asamblea. tratar, perfecto. ¿Por qué? Porque como bien decía el amigo que está a mi derecha, va a ser determinante lo que se especifique en el llamado a asamblea para después tocar el estatuto, por cuánto tiempo, qué elementos, cuestiones relativas al padrón. Es decir, son varios artículos del estatuto los que remiten a la cuestión de la elección anticipada. Entonces nosotros instamos a que sea plural también, no solo, como bien dice Juan Pablo, la cuestión del voto, etcétera, pero es una consecuencia también de todo el proceso previo que parte desde la Asamblea de Reforma Estatuto. Les preguntaba, digo, porque el hincha, el socio, que como dicen ustedes, quiere más participar, se lo ve más metido, o sea, en este último tiempo, no sabe mucho en realidad a qué va esa asamblea. En realidad, si vos preguntás, porque uno lo palpa en la calle, dice, bueno, es la asamblea donde vamos a levantar la mano para que se adelanten las elecciones. Digo, ¿hay algún punto en la asamblea que el hincha tenga que saber o el socio tenga que saber que va más allá de solamente el hecho de adelantar las elecciones o aprobar ese adelantamiento de elecciones? Inicialmente les voy a plantear a los doctores, porque eso es lo bueno, ¿no? Acá tenemos dos abogados. Esperemos. Que están, Nos trataron están bien en cuando el- dijeron abogado, eso es están- positivo. que están en el máximo desarrollo de su capacidad laboral e intelectual, o sea, realmente da gusto conversar con ellos en público y en privado. Pero me da la impresión que la comisión directiva ha instalado un acto muy común en ellos de futurología. La verdad que todas las preguntas que ustedes nos hacen, Chino, Hernán, nosotros no estamos en condiciones de responderlas, porque en realidad esta es otra tirada adelante. Nosotros tenemos lo único confirmado, una vocación de la comisión directiva de News de adelantar las elecciones. Pero ¿cómo le vamos nosotros a explicar al socio algo que ni siquiera nosotros conocemos? Ellos le van a seguramente transmitir a los socios de News que la modificación del estatuto va a requerir de una serie de acordadas. Lamentablemente hasta ahora en News los únicos que acordamos y que estamos respetando una profunda idea democrática somos los grupos que estamos en la oposición. Ya se lo demostramos a los dirigentes en la Asamblea de Memoria y Balance, donde la comisión directiva del club fue absolutamente repudiada por los socios, y sin embargo todos entendimos que para el bien de News era bueno que eso se pasara. Y ahora pensamos lo mismo, pero tal cual ellos ahora seguramente van a explicar, necesitamos saber de qué se trata. Estamos con la escarapelita en la semana de mayo, pero por ahora no sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Así es. Seguramente la inquietud del socio se simplifica en decir, bueno, vamos a la asamblea a partir de la cual se va a llamar elecciones. Y no está mal que sea así. A veces los abogados nos expresamos en términos que tienen que ver con latinazgos o cuestiones difíciles de entender. Y es, yo te vuelvo la pelota, a lo mejor es el rol del periodista tal vez acercar la inquietud para que se pueda entender. Se tienen que reformar una serie de artículos del estatuto que posibiliten el adelantamiento de las elecciones. Exacto. Exacto. Luego, ¿cuáles son esos artículos? Es lo que estaba diciendo yo antes, solicitamos que se consensúe entre las A la orden agrupaciones y del la día. comisión. No hay a lo mejor algunos que estatutariamente hoy, con el calendario acotado, quedan fuera de la posibilidad de ser candidatos. Digo, por ejemplo, hay algunos que tal vez en diciembre, si hay elecciones, podrían ser candidatos. Bueno, ese Si- punto lo si pasa en charlábamos. junio, no. Claro, el padrón estatutariamente y por el reglamento que
que posee el estatuto, cierra el 30 de septiembre en una elección normal. Quienes hubiesen adquirido una mayoría de edad o una antigüedad tal que les permita votar o asimismo también presentarse para determinados cargos, pueden hacer un contrapunto respecto de un adelantamiento. Por supuesto que todo esto sería salvado aclarando que el padrón cierra en otra fecha, pero que podría contabilizarse con las antigüedades y edades, acreditando cumplir requisitos. A ver, porque sería elecciones en diciembre, el padrón iba a tener un año más de antigüedad. Claro, 6 meses. claro, tendría un Meses año más. más de antigüedad o incluso hubiese cumplido la edad que el Exacto. estatuto prevé. Entonces, a ver, creo que más allá de discutir tecnicismo, que por ahí el hincha y el socio se aburre, porque si no, más de una vez nos pasa, terminamos los abogados hablando de estas cosas, creo Que no sé si es bueno. No, por supuesto. Creo que lo que hay que decirle al socio es que acá lo que se necesita es una concertación, un acuerdo. ¿Entre quiénes? Agrupaciones políticas, con vocación democrática, ganas de ir a elecciones transparentes e institucionales, la comisión directiva, por supuesto, creemos nosotros, como bien dijo Daniel, conduciendo, dirigiendo al menos esa negociación, porque es quien llama a la casa de todos, que es el club, el organismo de control de persona jurídica, IGPJ, que tiene que avalar lo que diga ese acta de asamblea. Por eso es necesario lo previo. En días más Pertenencia Leprosa se va a estar comunicando. Una lástima que hubo un cambio en la dirección. Habíamos tenido un acercamiento con el doctor Silverstein. Hoy en día ya no es él, porque pasó a ministro de Justicia. Quien sea, vamos a estar citando. Si hay que ir a Santa Fe, iremos a Santa Fe. Si él tiene que venir a Rosario, le pediremos que comparezca. Y el juez, por supuesto, porque acá no hay que olvidarse que hay un organismo que controla en la justicia los andares de nuestra institución. Entre todas esas partes nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Para qué? Como dice el socio, para que vaya a votar las elecciones. ¿En qué fecha? La comisión directiva nos dice 19 de junio. ¿Es acertada, no es acertada? Lo lógico, bien hablábamos con los chicos afuera, sería que sea antes del 30, que es cuando finalizan los contratos. Pero tampoco nos creamos socios de Newell's, que acá es Ricovelli o es la comisión directiva quienes nos dicen a nosotros cuándo vamos a votar. Lo decidimos los socios en asamblea. Lógico. ¿Sí? Bien, una vez concertado eso, si hay que reformar el estatuto, si puede mediante una moción en asamblea, solo por esta vez acortar los plazos e ir a elecciones, porque esa es la otra arista. Vamos a reformar un estatuto poniendo plazos cortos para que después sea espada de Damocles en 4 años cuando querramos ir a elecciones en junio. No. Sería la idea. No, lógico. Entonces, entre gallos y medianoche, nada. Todo concertado, todo acordado, legalidad, para eso trabajamos Y buena todas fe. las agrupaciones. Y Y buena buena fe, fe y también. buena por fe supuesto. que- Y vamos a hacer que que falta, vamos a hasta ahora decirle algo falta. a la gente de Newell's, algo político, porque a veces la palabra concertación suena A contubernio. a uno solo. Eso está bien claro. Nosotros tenemos una posición común para defender la institucionalidad de Newell's. Esto no es legal, esto es político. Pero nosotros vamos a ir a elecciones porque necesitamos votar por más de un candidato. La historia de los últimos 30 años de Newell's, para ser claro, de diciembre del año 1988, en la que se votó entre una fórmula, diciembre de 1985, que se votó con una fórmula entre el doctor Eduardo Gallo y el señor Isidro Alonso, en Newell's pasaron 31 años de pleno ejercicio democrático del país, y en Newell's se votaron por más de un candidato 2 veces. En el año 94, el señor López y Guillermo Lorente, y en el año 2008, el señor Lorente y el señor López, los mismos. Está claro. Y una tercera lista en el 94. Sí, una vergonzosa. Está claro que eso no es lo que nosotros queremos para Newell's. A mí Hernán me resulta alguien de mi agrado para conversar, lo soy newellista, Juan Pablo, su gente absolutamente igual, pero tal cual decimos desde el primer día, el objetivo es garantizarle a la gente de Newell's que pueda votar. Y voy a remitirme a la última expresión de él. Nosotros hay muchos tecnicismos a solucionar, pero acá hay un concepto que los dirigentes de Newell's creo deben entender. Se acabaron los momentos de chicanas, la situación de Newell's es complicada. Hoy más que nunca nosotros le exigimos buena fe, la misma buena fe que tuvimos nosotros el día que en la asamblea dejamos que ellos aprobaran ese balance, la misma buena fe que tuvimos yendo a su casa
a la casa de todos el día de esta reunión. Por lo tanto, nosotros no estamos dispuestos a tomar ninguna actitud que el socio de Newell's no conozca plenamente. Creo que está bien claro que con nosotros no hay nada oculto. El Newell's de la oscuridad, el Newell's de lo que no se sabe nada, creo que con nosotros no existe. Con respecto a la reunión con Ricobelli el otro día, ¿lo vieron parecido al momento del día de la asamblea, de la última asamblea? ¿Estaba de qué manera? ¿Abatido por lo que algunos dicen? Creo que hay una diferencia preocupado? fundamental, que es que el día de la asamblea no estaba sentado en la silla de presidente de asamblea como sí lo estaba en la reunión. Eso, primero, porque fue conducido por los compañeros de Faustino González. Tal vez en estas reuniones privadas, muchas veces logramos, quienes asistimos, encarar el diálogo de otra manera. Jorge es un discutidor, un discursivo por naturaleza. Yo siempre le digo bicicleta al bicicletero. Entonces, pero es incluso una gran virtud. De 2009 en adelante era el hombre que le hacía creer, en ese momento con razón, a quienes colaboraban que se les iba a devolver el dinero. En ese momento sirvió. Luego no fue, digamos, no ejerció luego para lo que es hoy, presidente en ejercicio, no electo. Entonces, cuando uno lo pone entre la espada y la pared con algunas cosas, siempre con distintos matices las agrupaciones, se le complica más a Jorge discutir de esa manera. Pero sí pudimos concertar estos puntos que fueron clave y creo que lo pudimos sacar adelante. Pero Hernán, ¿qué te parece este concepto? Porque me parece que hay un hecho que estamos obviando, y es que la degradación de la situación institucional de Newell's es de tanta magnitud que de esa asamblea en la que estaban todos los dirigentes, a la reunión que tuvimos con ellos, se ha decantado. Es decir, el señor Ricobelli, el doctor Morosano, el contador Ricobelli, en la asamblea estuvieron rodeados por todos los dirigentes, pero esta reunión Ricobelli fue solo. El secretario del club no estuvo, el vicepresidente del club no estuvo, el protesorero participó con su presencia, pero no, creo que no emitió opiniones. Participaron algunos señores de la agrupación autoconvocados. Está bien claro que el primero que está degradado es su situación institucional. Ricobelli no convoca ni a su vicepresidente. Y yo Este es el problema de Newell's. Permitime agregar. Sí, no. Hagamos un pequeño repaso de cómo se fueron dando los hechos en el seno de la comisión directiva desde fines de 2008. Jorge Ricobelli es electo, seguramente nosotros lo hemos votado, tesorero. Ofició de tesorero con un perfil muy especial, alto, relevante, decidía cuestiones. Se podía decir que el manejo del club se veía que estaba pasando en gran medida por sus manos. A partir de la transición que planteaba Juan Pablo del año 2012, él asume en lo formal el cargo de vicepresidente. Primero. ¿Alguien duda que siguió manejando la tesorería de manera totalmente personal? ¿Quién era el tesorero? Por eso. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vive el tesorero? ¿Qué pasó en la última asamblea? ¿Qué no pudo explicar ni el tesorero ni el protesorero? Concentramos en una persona. Desgraciadamente lo que pasa con el doctor Lorente, quien por suerte tengo referencias de que está mucho mejor, provoca una degradación aún más en lo institucional, porque ese vicepresidente, que fue tesorero antes, que en los hechos sigue siendo tesorero, asume el rol de presidente, con lo cual concentra en sí la totalidad, parecía a Juan Manuel de Rosas, la suma del poder público en una persona. En una persona, lo que es muy grave para una institución que tiene que tener vocación democrática. Es tristísimo, es tristísimo. ¿Me dejan cumplir con una pauta y seguimos? Redondeamos la nota con ustedes. Ya sabés que Pleni tiene la cobertura médica del Sanatorio de la Mujer. Informate llamando al 4722-722. Plenit junto al Sanatorio de la Mujer y ahora también en Twitter, @Plenit_, la buena cobertura que tienen los amigos para el Sanatorio de la Mujer. Es la primera convocatoria que hemos hecho. El próximo jueves van a estar los otros referentes de las distintas agrupaciones. En la reunión el otro día se habló del fútbol. ¿Se habló de quién va a ser el técnico? No, Hernán, quiero aclararlo porque acá la gente del movimiento Faustino, que realmente, igual que los jóvenes de pertenencia, agrupan muchos profesionales, lógicamente alternan la gente que va. En este caso Hernán no fue el que participó, participó el doctor Armas,
Participó el doctor Buzo, doctor Besedowski. sí Juan Pablo, sí yo, el doctor Besedowski. Bueno, entonces le pregunto a ustedes dos, ¿se habló de fútbol? No, pero ¿por qué? Porque queremos dejar algo claro. Hay un viejo refrán que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Como si hay algo que Jorge Ricovelli ha logrado es que nadie le crea. ¿Cuál fue el planteo que le hicimos desde todas las agrupaciones? Vamos a compartimentar las propuestas. Nosotros a ustedes le hicimos dos propuestas. Una, planteen el adelantamiento de las elecciones. Dos, acepten una auditoría externa, no tanto para auditar su gestión, sino algo que es indispensable para auditar la deuda y determinar qué parte de esa deuda es inmediata y qué parte... Y para el que asuma que sepa con qué se encuentra. Por lo tanto... Y controlar también la transición. Sin duda. Sí. Pero inicialmente pedimos eso. Les dijimos que estábamos a disposición, creo que está bien claro, para seguir avanzando en otros puntos. El hecho es que al momento de hoy vemos un llamado supuesto, porque todavía no lo vemos, llamado a elecciones, a una asamblea extraordinaria. De la auditoría no hemos tenido ninguna respuesta. Por lo tanto, avanzar en otros hechos... Está bien, pero yo te hago esta consulta, ¿qué es lo que quieren ustedes? Que agarre Sensini, que siga a Bogboda, que busquen un técnico, porque yo soy técnico y a mí me van a buscar. Disculpame, yo soy Ocela, a mí me van a buscar. Hola Roberto Sensini, ¿cómo andás Robert? ¿Querés agarrar a Newell? Obvio que quiero agarrar a Newell. Bueno, vamos a hacer un contrato hasta junio del año que viene. Pero bueno, tenés elecciones ahora. Y yo qué sé que los que ganan me van a querer o no me van a querer. Es dificilísimo. En ese caso, sí, entiendo el contrapunto que plantean y es lógico, inclusive se lo debe plantear el socio. Porque es la inquietud principal Sí, de... Es la parte de la reunión, transición Jorge, que ustedes en algún punto quiso deslizar y decir, bueno, alguien le dijo, bueno, y supongo que están buscando un técnico, él dijo, va a ser interino, Roberto está en eso, suponemos todo el departamento de fútbol detrás de Roberto también está. Dijo, bueno, y lo hablaremos porque yo no puedo ofrecer 90 días a un técnico. Por supuesto, en el momento en que haya una oferta formal, uno verá en todo caso y si lo sientan a hablar podrá dar una opinión. Y ahí buscan también una grandeza del oficialismo que le digan a ustedes, vengan. Pero ¿quién están muestra la estas dos carta? La propuestas. carta de la comisión directiva. La comisión directiva gobierna. No, está bien. Nosotros no tenemos por qué buscar un Mira, técnico. Pero, No, a ver. Hernán, Juan Pablo, me parece que tenemos que dar una respuesta institucional, porque yo entiendo que el fútbol nos vuelve locos a todos. Pero vamos a dar una respuesta institucional. News tiene autoridades Sí. constituidas. Nosotros no asaltamos el poder. No. Proponemos continuar esta vida institucional de News. Sí, pero no sé, es una No, situación delicada. permitime ir un paso más allá de lo que dice Daniel. Newell's hoy tiene, más allá de las críticas que puntualmente podamos hacerle, autoridades regularmente constituidas Sí. y en legítimo ejercicio de su poder. En ese marco tienen la obligación de elegir un técnico. Basta de técnicos de transición, Sin basta duda. de pasantes, basta de inventos. Ricovelli, basta de inventos. Basta de pasantes. Basta de Qué inventos. buena definición, no la tenía esa. Muy bien. Si se elige un técnico serio, nosotros, independientemente de poder aportar algún tipo de opinión, porque ahí va también la cuestión de los gustos personales, etcétera, tenemos que saber que quien va a estar contratando al técnico va a ser el Club Atlético Newell's Old Boys, no el Club Atlético Ricovelli. ¿Qué te quiero decir? Que no se baje, no tiene por qué generarse la cuestión de 2008, en la cual Fernando Gamboa, una persona muy querida por la gente, tuvo una decisión cuestionable para muchos de, Irse. por alguna cuestión política, códigos malentendidos, etcétera, decir, bueno, yo me voy porque tenía un contrato firmado por López. No, el contrato por el Club Atlético Newell's Old Boys. Y el contrato que firme Ricovelli con una persona seria, Ricovelli seria, tiene que trascender su gestión, ojalá, y nos encuentre llegando elecciones peleando el campeonato con ese Obvio. técnico. Lo que pasa, Hernán, ¿Se también, entiende? y esto es inevitable, va a empezar un proceso electoral, esperemos, digo, de 90 días, posterior a la asamblea y los Sí. plazos estipulados, donde cada uno de ustedes como agrupación van a poner al fútbol en un lugar de privilegio, porque lamentablemente, digo no lamentablemente porque estamos en un club de fútbol, el hincha escucha las propuestas, le va a interesar mucho todo lo que tiene que ver con la parte societaria, legal, pero a la larga tu gran propuesta o la de cualquier agrupación es la parte futbolística. Y la pregunta Pero- que yo te hago es, el socio, si ve que quien comanda en ese momento el Sí, fútbol, como está bien bien. dijo Hernán, contratado por Newell's Old Boys y no por Ricovelli, se lo contrató de manera seria y no compromete al club, lo único que pedimos es que haga las cosas bien una vez. Una vez. No, nada no digo, más. pero viste que ¿Por muchas qué va a veces de decir? las Yo te entiendo, agrupaciones claro.
Claro, ¿por qué vos van a cambiar presentás ustedes una en propuesta. esto? A ver, Sí, muchas veces bien hecho, el caballito de batalla en las cuestiones políticas tiene que ver con cuestiones de fútbol. Sí. A La ver, gran vos mayoría podés de las decir, veces. voy a hacer la tribuna, voy a hacer esto, pero el caballito puede ser muchas veces, bueno, vengo con tal entrenador o Pero con por tal la idea. gran mayoría de las veces sucede eso. Alguno de ustedes que proponga va a ser Bielsa nuestro Bueno, próximo ahí entrenador, está. gana la Te iba a elección. decir, fíjate qué hecho para mí trascendente, porque acá nos encontramos tres personas, tres grupos de edades diferentes. Sí, Lógicamente el más viejo dos soy yo. grupos de los edades internos- diferentes. Todos nosotros, en el medio con el chino. y Fíjate a lo tuyo. El planteo es este, acá nadie de nosotros les hizo ninguna propuesta grandilocuente. ¿Qué es lo importante? Nosotros no estamos mintiéndole a la gente esperando a San Paoli. Nosotros no somos los dirigentes que 5 días No antes fueron de muy un clásico fueron al Banco Municipal a gestionar un crédito para hacer una tribuna, para volver a tomar una medida demagógica como fueron todas las que tomaron. Nosotros venimos acá a ofrecerle a los socios de News la continuidad institucional. Nosotros venimos a decirle a los socios de News que garantizamos que ellos voten y no excluimos a Jorge Ricobelli ni a nadie de los candidatos. Nosotros no somos los que tomamos medidas demagógicas. Nosotros le venimos a dar a News la máxima transparencia que podemos. Ni el señor, ni yo, ni el señor Álvarez, ni Tiki, ni el doctor Moresco fuimos al Banco Municipal en el medio de una crisis terrible de News a gestionar un crédito para hacer una tribuna, cuando todos sabemos que las prioridades de News hoy son de índole deportiva. Los dirigentes de News tienen que entender que no nos tienen que agradecer a nosotros, le tienen que agradecer a los socios de News, que le estamos dando esta oportunidad de una salida democrática, que queremos seguir con un club, una sociedad donde sus instituciones están mantenidas. Nosotros lo único que no queremos es volver a López. Después los socios van a decidir. Seguramente Hernán y seguramente Juan Pablo van a ser mejores candidatos que yo. Pero les garantizo que Ñul va a haber elecciones. Lo que ustedes, señores dirigentes de Ñul, nunca quisieron, sí va a pasar. Se nos fue el programa. ¿Algo más? Muchas Hernán? gracias. ¿Quieres por mi agregar parte. algo? Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo.